Muy buenos días, hermanos de Iglesia Escogidos de Dios. Es un gusto nuevamente poderles saludar por este medio. Y bueno, desear que donde usted se encuentre tenga paz y tenga bendición del Señor. En esta mañana, hermanos, quiero empezar comentarles que nuestra hermana María Antonia Pérez tiene enfermo su hijo, es Isaías. Y bueno, está en este momento en un hospital aquí en el centro. Eh, una situación difícil para Isaías, primeramente, que es el que está sufriendo la enfermedad. Al parecer puede ser que sea, obviamente, esta pandemia, según los síntomas que me indicaba la hermana. Al mismo tiempo, pues también, tanto ella como su hermano, su hermana, están eh, preocupados, están eh, con pena, ¿verdad? Para nosotros hoy es una mañana hermosa, una mañana fría, eh, con llovizna, pero al final es una mañana hermosa que el Señor nos da. Para otros como ellos, hermanos, es una mañana un poco más fría de lo normal, triste por la situación de Isaías. Pero esto es como una introducción, hermanos, a lo que queremos ver el día de hoy. Y no dejemos de llevarlos en oración. Quizá más adelante vamos a estar informando por otra vía de la situación de Isaías. Pero hermanos, ya en la mañana hicimos una invitación para orar por toda la familia y especialmente por él. Así que esperemos que usted se haya incluido en esa oración y que el Señor tenga, bueno, a bien escuchar nuestra oración, o sea, él misericordioso con ellos. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un pasaje de la palabra o de la escritura ya en Filipenses capítulo 4, en su verso número 12. Dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el apóstol Pablo, hermanos, hablándole a los filipenses de las diferentes situaciones que él estaba viviendo y que hoy, hermanos, podemos decir que también la mayoría de nosotros padece, no solo a nivel de iglesia, sino a nivel de país, con esta sombra de muerte que nos visita. Amén. Eh, Muchos hermanos nos ponemos a pensar por qué nos alcanza la enfermedad, por qué nos alcanzan los problemas, por qué situaciones tan difíciles siendo nosotros hijos de Dios. Pero al igual, hermanos, que todas las demás personas, no somos inmunes ni a esta enfermedad ni a los problemas. Amén. Lo único, hermanos, que nos diferencia es que hoy nosotros tenemos a un Cristo al que nosotros, hermanos, le podemos clamar, le podemos pedir, porque dice la Escritura que Él está intercediendo a la diestra de Dios Padre por su iglesia, que somos nosotros. Amén. Y esa seguridad y esa confianza, hermanos, es la que nos hace seguir caminando en esta vida con poco o con mucho, sanos o enfermos, con alimento o sin alimento. Solo que ya viviendo la realidad, hermanos, cuando nos hace falta todas las cosas buenas, es cuando nos entristecemos, cuando decimos: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero no, eso, hermanos, no es síntoma de abandono de parte de Dios. Y el apóstol Pablo lo menciona. En estas circunstancias opuestas, hermanos, que el apóstol Pablo estaba viviendo, y en estas circunstancias que hoy nosotros, en el año 2020, estamos viviendo, hermanos, eh, debemos de vivir siempre bajo la voluntad de Dios. La falta de algo no es necesariamente señal de ausencia de nuestro Dios. Amén. Muchos hacen esa relación y dicen: bueno, tal vez hay pecado. Quizá andamos caminando mal. Puede ser.
Pero no significa, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, tengamos la ausencia de la presencia del Señor en nuestra vida. Amén. Son circunstancias que todos pasamos. Ni la abundancia, hermanos, es señal de aprobación de Dios tampoco, ¿no? La abundancia, hermanos, depende de muchas cosas. Una, de la astucia del hombre, de la capacidad del hombre. Pero ante esas cosas, tiene que saber que depende también, hermanos, muchas cosas son la voluntad de Dios. Amén. Y una de las cosas, hermanos, que no me quiero enfocar en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Y una de las cosas espirituales, hermanos, que no debe de hacer falta en nuestra vida, hermanos, teniendo o no teniendo, padeciendo o no padeciendo, hermanos, es la paz que el Señor nos da. Amén. La paz es algo importante que el Señor nos ha dejado y es un hecho espiritual para nosotros, hermanos. Y nosotros, hermanos, en primer lugar, debemos de disfrutar esta paz consigo mismo, en nuestro ser. Amén. Porque cuando usted y yo tenemos paz, hermano, puede ser que le demos gracias a Dios porque tenemos un banquete o porque tenemos una tortilla con sal en nuestra mesa. Amén. Muchos dicen, sí, yo voy a vivir con esto, pero cuando solamente hay tortilla y sal, hermanos, en la mesa, nos embarga la tristeza, nos embarga el dolor y a veces se rompe la paz con la esposa, con los hijos, por la situación que se vive. Pero no, hermanos, eso no debe de suceder. A pesar de todo eso, hermanos, es mejor tener paz interior que tener un banquete. Amén. El apóstol Pablo habla aquí, hermanos, de que esta paz consigo mismo, hermanos, debe de ser algo hermoso, porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Que nosotros mostremos siempre la alegría, que nosotros mostremos siempre paz en todas las circunstancias. Es difícil, ¿verdad, hermanos? Porque a veces, hermanos, nuestras actitudes son diferentes. Cuando tenemos un montón somos alegres. Cuando todo está de bien es alegría y decimos es bendición de Dios. Cuando la enfermedad o los problemas llegan a nuestro hogar, hermanos, entonces cambian nuestro semblante y a veces hasta decimos, ¿por qué Dios me ha abandonado? Pero no, el Señor nunca nos abandona. Entonces, hermanos, nosotros somos los que tenemos que tener paz interior para irradiar a los demás. Y el segundo paso, hermanos, acerca de la paz, es la paz que debemos de mantener con los demás, especialmente con la familia, la más cercana o la más distante. Debemos de mantener esa paz con los amigos, con los vecinos, en la iglesia y en todo donde nosotros caminemos necesitamos mantener esa paz. Porque entonces, hermanos, cuando nosotros logramos tener paz con los demás, es ahí donde podemos dar un paso importante. Y el paso importante, hermanos, es poder interceder, poder ayudar, poder levantar a aquel, hermanos, que está pasando una situación difícil y que quizá tal vez no la pueda entender. Y es aquí, hermanos, donde nosotros los invitamos a que doblemos nuestra rodilla por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están llorando, por aquellos que han tenido una pérdida. Y una pérdida irreparable. Amén. Y que el Señor pueda hacer su consuelo, pueda hacer su paz, pueda hacer su regocijo en medio del dolor. Porque entonces aquí es donde se cumple esta palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Muchas. Y siempre decimos, el Señor es mi fortaleza. Pero en estos momentos difíciles, hermanos, se necesita también de tener paz interior, tener paz con los demás. Y entonces, hermanos, unirnos para poder orar y ayudarnos unos a otros, como lo demanda la Escritura. Hoy nuestro país está pasando una situación totalmente
difícil en cuestiones de salud. El gobierno, hermanos, está haciendo lo posible. Algunos están a favor, otros están en contra. Unos se sienten defraudados porque no pueden hacer su apertura de su negocio. Otros están también molestos porque no pueden ir a trabajar. Pero, hermanos, al final yo creo que el gobierno lo único que está queriendo lograr, ya sea equivocada o no, hermanos, es resguardar la salud de la población. El tiempo lo dirá si hicieron lo correcto. Nosotros pidámosle a ellos que hagan lo mejor por el país, pero también nos corresponde orar por ellos. No olvidarnos de los médicos, de las enfermeras, de todos aquellos que tienen que ver, hermanos, con el cuidado del país. Pero, hermanos, somos nosotros los llamados entonces a orar, a clamar por las necesidades. Y en esta mañana, hermanos, para poderlo hacer, nosotros tenemos que tener paz. Porque, ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros no tuviésemos paz? No tendríamos, hermanos, la tranquilidad, la confianza de clamarle a nuestro Dios de que pueda ayudar a todos aquellos que nos rodean o ayudarnos a nosotros mismos. Porque estaríamos desesperados. Nosotros en la desesperación, en el dolor, hermanos, recurrimos a otras cosas y quizá a veces de último dejamos a nuestro Señor. Pero una de las cosas es, hermanos, es que la primera opción es Cristo para nosotros. Así que, hermanos, no nos olvidemos de orar los unos por otros, de clamar. De gracias a Dios si usted está bien hoy. Y si mañana tiene complicaciones, no dude, hermano, en clamar, en pedir ayuda a sus hermanos, que aquí estamos nosotros para orar y pedirle al Señor en lo que nosotros podamos. Por favor, hermano, guárdese, cuídese. Que el Señor, hermanos, lo proteja con su mano de esta enfermedad. Y si la enfermedad llega, hermanos, afrontémosla. No es fácil. Pero agarrémonos de las manos del Señor. Y Él dirá qué hace con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Hasta una próxima. Y siempre estaremos en contacto. Bendiciones a usted, que hoy le da gracias al Señor y que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Señor. Amén.